¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues son varios temas, por supuesto, los que queremos compartir con ustedes en esta oportunidad. Lo que sucedió en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la periodista Jessica Cermeño. Por supuesto, también lo que pasa con las listas de Morena, el caso Alejandro Murat, Sergio Mayer, para ser exactos, y las declaraciones de Luis María Aguilar, integrante de la Suprema Corte de Justicia, que se dio un balazo en el pie, este personaje tan cuestionable, que palabras más, palabras menos, lo que dijo fue: si atiendes asuntos ajenos a la Corte, pues te conviertes en un mandadero de otros intereses. Plop, como diría Condorito. Basta recordarle su relación con Ricardo Salinas Pliego y que él ha sido el gran, el gran protector del famoso tío Richie para evitar que pague los impuestos que debe. Además de que era la mano que mecía la cuna, ¿no? Para el lawfare en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero es de este tipo de personajes que presumen de tanta, pero tanta moral que tienen doble. Así de sencillo. Por un momento más lo comentamos y bueno, lo que pasó con Vicente Fox Quesada, siempre hay que reírnos un rato también, por supuesto, de las tragicomedias. Pero vamos a comenzar por el principio. Vamos primero con la información y posteriormente vamos con la opinión. A ver, ¿qué fue lo que pasó en la mañanera? ¿No? El presidente López Obrador defendió su decisión de mostrar el teléfono de la periodista Natalie Kitroev, coautora del reportaje publicado en el medio estadounidense New York Times, en donde pues se habla de que funcionarios del presidente de la República cercanos habrían recibido dinero del crimen organizado, y fue un reportaje, como lo dijimos el día de ayer en diferentes oportunidades, totalmente deplorable, sin ningún tipo de sustento, que se contradice a sí mismo, que se basa en supuestos, en presuntos, no llega absolutamente a nada, y lo único que buscaba era golpear, nada más. ¿Qué dijo el presidente? A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Se sienten bordados a mano como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como lo dimos a conocer ayer, y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando? Me está vinculando a mí y a mi familia sin pruebas. Por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Fue lo que respondió López Obrador a la reportera de Univisión, que lo cuestionó sobre el tema y aprovechó para pedirle al medio que ejerza la autocrítica. Descartó que la presentación del número telefónico ponga en riesgo a la periodista, a pesar de que, bueno, México ha sido catalogado como el país más peligroso de la zona de paz para ejercer el periodismo, cierto, pero aquí hay algunas puntuaciones que hay que hacer este dato. Pero a ver, sigo con lo que dijo el presidente. Este es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia, no pasa nada. Es que también ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces informadores, o mejor dicho, desinformadores, los más tenaces manipuladores. Esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas es una asociación vinculada a grupos de intereses creados a gobiernos hegemónicos, fue lo que dijo. Cuestionado sobre la investigación que abrió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en su contra por una violación a la Ley General de Protección de Datos Personales, bueno, el mandatario sostuvo que la libertad de expresión se encuentra por encima de esta regulación. Textualmente dijo: por encima de esto está la libertad. No puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad. Está prohibido prohibir, fue lo que dijo el mandatario, y reiteró su derecho a defenderse frente a la investigación que acusa a sus allegados, entre ellos sus hijos, de tener vínculos con los cárteles de la droga. Y mi derecho, el derecho a la calumnia, ella tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos, pero además sin ninguna prueba, fue lo que sentenció. Aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México porque tenemos autoridad moral, tenemos años luchando por nuestros principios y lo que consideramos más importante en nuestra vida es la honestidad. Y entonces Andrés Manuel utilizó una frase que ya en este momento la oposición está utilizando como para venderlo con un perfil dictatorial, ¿no? Cuando él habla de que por encima de estas leyes está la autoridad moral y la autoridad política. Pero ahorita le damos precisamente a este tema. Finalmente dijo: por eso no han podido con nosotros y por eso ayer, ¿qué hizo el New York Times?
que hizo el reportaje. Fue como el parto de los montes. Parieron un ratón, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, vamos con el comentario, si Luca está de acuerdo. Y a ver, empecemos por el principio. Estamos en una guerra híbrida que requiere visiones más allá de las normales. Y ojo, no se trata de justificar la postura del presidente, ni mucho menos, porque sin duda está mal que el presidente dé esa información. Es un exceso. Pero que la élite periodística, y aquí entro a este dato que se proporcionaba de que México es el país más violento en contra de la prensa, que la élite periodística se compare con los reporteros de a pie, que son los que realmente están en riesgo, es, perdón, inadmisible. La discusión, por supuesto, tiene muchas aristas. De entrada, el centro de la misma es la campaña mediática a la que se sumó el New York Times. Eso es lo más importante, con una nota que tenía como destino golpear, no informar, al más puro estilo de lo que hace Latinos. Desde ayer, al ver que el efecto fue contrario a lo que buscaban, comenzaron a centrarse en el tema de los datos, que, le reitero, no es menor, pero que no era el propósito original de los promotores de la guerra sucia, incluyendo, por supuesto, a personajes tan deleznables como Felipe Calderón, Roberto Madrazo o el propio Vicente Fox, que durante sus respectivos gobiernos federales y estatales se registraron censuras, represiones, encarcelamientos, desplazamientos de periodistas por órdenes directas de ellos o bien de sus subalternos. La relación de López Obrador con la prensa no ha sido fácil. Sin duda existe un grupo que dedica muchas, pero muchas de sus horas de vida a golpear al presidente, a imaginarse y crear escenarios para atacarlo directamente, sin menoscabo alguno, que no tiene ningún límite ético. Incluso en mesas de redacción o de café se busca cómo dañarlo. Y desde que AMLO irrumpió en 2004 con reales posibilidades de ser presidente, este sector de la élite periodística que se forjó en el viejo régimen, que vivió del viejo régimen, que protegió al viejo régimen y que tiene también, por supuesto, a sus alumnos, ¿no? Que se comportan exactamente igual y no cuestionan absolutamente nada del pasado y creen que el país nació en el 2000, en el 2008, pues han dedicado a inventar, a mentir, a manipular, a atentar contra las democracias, engañar. Su gran fracaso fue 2018, en donde no pudieron, aunque lo intentaron, evitar la victoria de Morena. A sabiendas que AMLO no los va a censurar, no los va a vetar, no les va a pasar nada como pasaba con Calderón, con Fox, con Peña. Continuaron con sus acciones, ¿no? Que alcanzan hoy por hoy, en este momento ya, un nuevo nivel con lo que vemos actualmente y que supera el ejercicio ya del periodismo. Esta élite sí se siente intocable. Un Jorge Ramos, un León Krause, se sienten intocables, que pueden hacer lo que quieran, que no hay consecuencias, ¿no? Además de los mencionados, pues hablamos de Loret, hablamos de los Pepes Cárdenas, hablamos de los Zuckerman, hablamos de los Ciros, hablamos de las Micha, hablamos de los Riva Palacio, que por cierto hoy amenazó al presidente en su columna, ahorita les cuento, sin olvidar a los medios de Estados Unidos. Esos medios que, porque se cuelgan la medallita del Pulitzer, pues ya todo el mundo cree que son incuestionables, ¿no? Que tienen un comportamiento ético a toda prueba, lo cual es una enorme, pero enorme mentira, porque son medios que defienden los intereses de una corporatocracia, que sí realizan piezas periodísticas muy respetables, sin duda, pero que cuando se requiere que entren al juego sucio no tienen problema en inventar que Irak tiene armas nucleares para invadirlo, o armas químicas para invadirlo, o que el presidente mexicano es narco, o es amigo de narcos para tarde o temprano buscar una intervención y que han justificado la guerra en Ucrania, que han justificado la guerra de Israel en contra de los palestinos, bueno, el genocidio de Israel contra los palestinos y muchas otras situaciones que Estados Unidos ha emprendido y que muy pocos informadores e informadoras en Estados Unidos se han atrevido a hablar y dar la cara, entre ellos Amy Goodman, por ejemplo. Esa es la gran diferencia. Tú escuchas a Amy Goodman y escuchas a este Tim Golden o escuchas a la gente de New York Times. Hay una enorme, pero enorme diferencia, sobre todo, insisto, en los temas que se tocan, cómo se tocan, para qué se tocan y la continuidad de lo que se toca. Y no, hoy sí soy defensor de la libertad y mañana me convierto en un brazo político de los intereses
de mi país, ¿no? ¿Cuál es el error que yo sí le veo al presidente y se los he dicho ya en otras ocasiones? Es meter en la misma canasta a estos periodistas y a los buenos periodistas, como Julio Astillero, como Temoris Greco, como Alberto Nájar, como Ernesto Ledesma, como Ricardo Valderas, como Laura Sánchez Ley, como Daniela Pastrana, como Luisa Cantú, e incluso como la propia Jessica Cermeño, que durante su trayectoria se han caracterizado, como otras voces, por supuesto, por ser críticos del poder, por representar un periodismo social, un periodismo de izquierda, que durante años han sido los contrapesos de los grandes medios que no están interesados en hacer periodismo, sino en mercantilizar la información. Le reitero, lo he dicho en otras ocasiones, tal vez no estemos de acuerdo, tal vez sí, pero no es fácil entender la dinámica de López Obrador, que no se asume como una figura presidencialista, sino como un ciudadano con derecho a defenderse. Y de ahí abre el debate, la polémica, la discusión, lo que a mí me parece sumamente positivo. Y es algo que no se había vivido, porque antes el presidente en turno era incuestionable y en muchas ocasiones quien osara lo contrario era segregado, era censurado, era sacado del lugar, como lo hizo Trump a Jorge Ramos. Y López Obrador puede discutir con un periodista públicamente y no hay represalias de ningún tipo, ¿no? Por lo que esa simetría de poder no se resiente como en otras épocas, no por eso estoy diciendo que no la haya. El periodista o comunicador no tiene derecho a mentir. Eso hay que dejarlo bien claro, no lo hay. Si lo hace, sí se atiene a una respuesta. Y sí debe ser más humilde para aceptar cuando se equivoca, lo mismo que el primer mandatario, que en este caso, para no darle armas a la derecha, y por qué no fue correcto, tendría que haber retirarse del tema, no pasa nada, a la otra página y no profundizar como se hizo. Yo insisto en que el manejo no creo que haya sido el más adecuado, sobre todo porque en este momento ha comenzado a utilizarse este tema de los datos y su declaración de la autoridad moral como muestra, insisto, de una personalidad dictatorial. Digo, insisto, no tienen madre, o sea, no tienen madre personajes de la oposición como los mencionados anteriormente, eh, que se rasgan las vestiduras cuando jamás se pronunciaron, cuando mataron a compañeros en los sexenios del PAN y del PRI. Incluso ni siquiera les gustaba llevar esa información en sus notas. Esa élite no es empática con el resto de los informadores, o sea, nunca lo ha sido. Y por eso es importante que el poder presidencial no los mezcle, porque así podrá discernir mejor quién habla con una intención perversa y quién busca realmente informar. Sobre todo, insisto, en esta época en donde la democracia está en riesgo, con ataques violentos de la derecha. Sabina Berman lo sintetiza muy bien en dos posteos, si me permite leérselos tal cual. Por un lado dice, a ver, primer paso, la DEA filtra la información, ¿no? De que no tiene información sobre AMLO y el narco a 3 periodistas que publican en medios extranjeros, ya de entrada, ¿no? Latinos entrevista a un narco enmascarado que lo verifica. La marea de bots, ¿no? AMLO narcopresidente con mayoría en el extranjero, se sueltan completamente. Xochitl integra su narrativa, la conexión morena-narco, durante todo el tiempo que ésta lleva. Se la pasan replicándola una y otra vez, aún y cuando son mentiras y no tienen ni una sola prueba, y el propio gobierno de Estados Unidos les ha dicho que no hay nada. ¿Qué va a pasar? Lo que hemos dicho, buscan descarrilar la elección. Es decir, van a declarar que el triunfo de Morena en las urnas fue un fraude y que tuvo que ver el narcotráfico. Una campaña internacional, ¿no? Para hablar de dictadura en México, para hablar de elección de Estado en México, ya perpetrada, organizada, pensada desde antes por la DEA principalmente, ¿no? Y ojo, la propia Xochitl ya lo anunció. Xochitl Gálvez, y está el audio, o sea, no es opinión, es información. Xochitl Gálvez habló de anular los comicios, ¿no? Bajo nuestras narices. Esa es la estrategia de la oposición y hay que ser muy cuidadosos para no caer en su juego. Porque dice Sabina Berman, cuidado con que se forme un gobierno en el exilio, ¿no? Estos tipos lo que no pueden ganar en las urnas quieren ganarlo a la mala, quieren ganarlo bajo la narrativa. Así se lleven a todos entre las patas. Así hundan a este país, porque a ellos lo menos que les importa, al PAN, al PRI, al PRD, a todo su séquito de corifeos, ajá, al anti-López Obradorismo, es el país. En su intento de golpear al presidente, New York Times, por ejemplo, hace gala de lo que hace gala la oposición, una insolencia que está fuera de lugar. Y no porque sea López Obrador, no porque sea el presidente, porque el periodismo no tiene por qué someterse a ningún poder.
pero el buen periodismo. Lo que hacen estos personajes es un agravio, y es un agravio porque están inventando, porque están mintiendo, porque están levantando falsos para golpear con la intención de desestabilizar, con esa arrogancia colonialista, racista de los grandes medios de Estados Unidos, porque son una bola de racistas y colonialistas en muchos sentidos, ¿no? Y obviamente están vinculados con corporaciones mediáticas y con la derecha latinoamericana. Y se han metido en golpes de Estado en Bolivia y en contra del correísmo en Ecuador y en acciones en Perú, pero por supuesto, y utilizan la información no con un fin, sino como medio para el lucro, para la promoción de intereses particulares, totalmente inconfesables en muchas ocasiones. La prensa mercenaria sigue esa línea en esta estrategia que ya es burda, que ya es servil, que es mentirosa, al grado que el propio Raimundo Rivapalacio en su columna le dice al presidente, cuidado presidente, no porque ahorita Estados Unidos no te investigue, no vaya a pasar lo mismo cuando dejes el poder. ¿Lo está amenazando? ¿Qué, qué papel cree que tiene Raimundo Rivapalacio para lanzar una acusación de esa naturaleza? Ya en el cuerpo de su columna habla, obviamente, de que Estados Unidos se comporta de cierta manera y de que el hecho que ahora no haya nada o descarten que haya nada, en fin, está justificando un acto ilegal de Estados Unidos, está apoyando un acto ilegal de los Estados Unidos, está apoyando una actitud injerencista, Raimundo Rivapalacio, así o más buitres. Y para buitre, Luis María Aguilar, y lo mezclo porque la Suprema Corte de Justicia va a jugar un papel determinante en el tema de la anulación de los comicios a través del Tribunal Electoral y de los intereses que se mueven. Está este hombre que ayer se aventó la puntada de decir, no hombre, si ustedes atienden intereses ajenos a la Suprema Corte, son mandaderos. Él es un mandadero. Este personaje hay que cuidarle las manos, ¿eh? No se trata solamente de Norma Piña. A este personaje y a Lainez hay que cuidarles las manos, literalmente. ¿Por qué? Porque son gente vinculada a la derecha como tal, que han protegido a Isabel Miranda de Wallace, que han protegido a Ricardo Salinas Pliego, que han protegido a los inversionistas eléctricos, a las transnacionales, todo en detrimento de la ley, todo en detrimento de las víctimas, todo en detrimento de las mayorías. Y van a jugar un papel en este tema de que anular la elección. A ellos no les importa el país, como salen a decir sus defensores de que no, sí, están defendiendo la Constitución y Arturo Saldívar es el diablo. No, no, no. A estos sujetos les interesa perpetuar privilegios de una casta dominante, porque la casta no es la que dice mi ley, porque mi ley es parte de esa casta. La casta son ellos, precisamente. Y ahí se incluyen a todo este grupo que nos ve a todos los demás como desechables. Y si no, escucha a Fox gritando a los cuatro vientos que renuncie López Obrador porque México es libertario. ¿De qué México habla Vicente Fox Quesada? Que sí, me parece que es un tipo que representa a cabalidad esa oposición miope que únicamente cree que el espejo es la ventana y la ventana es el espejo, ¿no? Y Morena debe de tener mucho cuidado en sus pasos. Debe escoger muy bien a la gente que va a representarlo en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque le puede darle la puerta a gente que la va a traicionar, que va a traicionar ese movimiento, desde ahorita se los digo, que representa intereses totalmente fácticos, dinastías políticas que no van a cambiar nada, que se van a oponer incluso a lo que haya que oponerse en un momento, que no se trata solamente de que sigan viviendo el erario, no, se trata de perpetuar intereses que a ellos, por supuesto, les interesan, les importan, ¿no? Y que no van a mover un ápice para que esto cambie. En el caso de Alejandro Murat, heredero del cacicazgo de su padre, José Murat, y esta a su vez de otros intereses políticos que han empobrecido a la entidad, que le han despojado de recursos naturales, que le han despojado de madera, que le han despojado de agua, que le han despojado de mucha riqueza y todo para los bolsillos de estos tipos. ¿Usted cree que Alejandro Murat va a apoyar alguna ley que pueda cambiar esa situación a nivel federal o que mejore las condiciones de vida de las personas en Oaxaca? Por supuesto que no. Se estaría dando un balazo en el pie y no lo va a hacer. No se trata de que le digas, bueno, ya sigues viviendo el presupuesto. No, 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 para nada. Se trata de que va a mantener a Oaxaca como está y que los que lo mandan
los caciques que lo mandan, le mandan esa encomienda y que puede llegar a través de la 4T, montado en el discurso de la transformación, porque sabe que en el PRI no tiene cabida ni tiene posibilidades, porque si en el PRI le hubieran ofrecido ser plurinominal, iba, se lo puedo garantizar. Ajá, aún y cuando fue de los gobernadores que desde que llegó López Obrador no quiso pleito, lo hizo porque sabía perfectamente que no tenía por qué cruzar ciertas normas. Pero Murat es impresentable. Sergio Mayer, los intereses que representa Sergio Mayer, cuidado, ¿eh? Los vínculos que hay de Sergio Mayer con el crimen organizado, cuidado. Las acusaciones, señalamientos que hay en su contra, cuidado, porque estamos hablando de un personaje vinculado a una familia que de una u otra manera fue señalada de tener relaciones con los Beltrán Leiva en Guerrero. Entonces, y sus propios conocidos lo han señalado de haber sido amigo de la Barbie, haber sido amigo de otros personajes, ¿no? ¿Qué le deben a Sergio Mayer para volverlo a candidatear cuando fue de los que marchó a favor de el INE no se toca? Cuando fue de los que criticó en todo momento a Morena. Es un hecho que va a volver a cambiar. ¿Por qué razón entonces lo impulsas? Son de esas preguntas que de verdad a mí me gustaría algún día tener la oportunidad de hacérselas a Mario Delgado, aun y cuando él y la propia Citlali Hernández pues han dicho que están construyendo una hegemonía, ¿no? Una hegemonía que ya platicaré con el buen, con los expertos, por supuesto, en la materia, con el buen Pedro Miguel para el fin de semana y que nos explique cuál es su opinión al respecto, ¿no? Que me interesa conocerla sin duda alguna y usted sabe que en las entrevistas que hacemos, pues la intención es que el invitado se exprese. Eso es un hecho y tendremos el fin de semana a Pedro Miguel, estará Stephanie Lavalle también, andará por ahí también Oscar Valderas con el tema de los vapeadores, está muy interesante, estará Kurt Hartbar analizando este tema del New York Times, estará también, por supuesto, el tema del subcomandante Marcos, 30 años de la presencia de Marcos en la historia de nuestro país. Guadalupe Correa con este discurso del narcoestado tan particular y que tiene una finalidad que es seguir sometiendo a México y por supuesto narrativas con Bonazo y Valderas. Yo por lo pronto me despido. Nos vemos al ratito y ya sabe, si les gustó el video, compártanlo, nos ayuda muchísimo, likeenlo, déjennos su comentario, suscríbanse, denle a la campanita y si hay chance, échenos el super chat, el super gracias. Luca y yo se los vamos a agradecer. Aquí anda Luca, aunque parezca que no, mire, aquí anda Luca, ya lo vio, cómo se estira este chaparrito, se lo vamos a agradecer, ya se enojó, se lo vamos a agradecer y por supuesto ya lo sabe perfectamente, como siempre un gusto, como siempre un placer y me voy antes que Luca me muerda.